¿Qué tal, chicos? Buenos días. Les saluda el profesor Pedro. Hoy vamos a iniciar el tercer bimestre de este año educativo de manera virtual, como siempre vamos a seguir. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca del primer periodo de las culturas peruanas, ¿ya? Como ustedes recordarán, para recordar la clase pasada, hemos visto cómo se pudo haber originado las culturas peruanas. Hemos hablado de 5 periodos principalmente, dos horizontes y 3 intermedios, si ustedes recordarán. Aparte de eso, hemos hablado de Caral, que en estos últimos años alcanzó una gran importancia y tú ya sabes que esa importancia se debe a que se descubrió que Caral es una de las culturas más antiguas de América, por no decir la más antigua de América, rompiendo todos los esquemas que antes se creían. Recuerden que antes pensábamos que Chavín era la cultura más antigua del Perú. Bueno, con los descubrimientos de la doctora Ruth Shadi, ahora eso está totalmente desmentido, ¿no? Ya que Caral viene a ser la cultura más antigua que tuvo nuestro país. Pero como Caral fue una de las primeras culturas, por no decir la primera cultura que existió en nuestro país, tenemos que entender también que todo lo que Caral hizo, que fue espectacular obviamente, no pudo alcanzar una perfección. La perfección de todos los aportes culturales que Caral ideó miles de años atrás van a ser mejorados y van a alcanzar una gran importancia, o mejor dicho, una perfección, por decirlo así, en muchos años posteriores, cuando se van a desarrollar los otros periodos que vamos a estudiar. ¿Ya, chicos? Hoy día vamos a hablar del primer periodo que se va a llamar Horizonte Temprano. Ya. Con este periodo se van a iniciar la historia de las culturas peruanas propiamente dicha. ¿Ya, chicos? Recuerden que el historiador John Rowe fue el que va a establecer esta periodización, dividiendo a las culturas peruanas, mejor dicho, ubicando a las culturas peruanas en cada uno de esos 5 periodos que vamos a analizar en este bimestre. ¿Ya? Vamos a hablar de este primer periodo que, bueno, como definición diríamos que fue el primer periodo de la cultura peruana. Recuerden ustedes que cuando hablamos nosotros de horizontes, hablamos también de unificación. ¿Cómo unificación? Es por eso que a este periodo también se le va a conocer como la primera unificación andina. ¿Por qué dice usted unificación, profesor? Te preguntarás. Bueno, la respuesta es fácil. En este periodo va a aparecer una cultura que va a absorber, va a expandirse, va a absorber primero los aportes culturales de todas las regiones y después de absorberlas las va a unificar y después de unificar las va a mejorar y después de mejorarla lo va a difundir a diferentes territorios de nuestro país. Es por eso que se va a llamar horizonte o también se le conoce como unificación. ¿Ya? ¿Y por qué andina? Porque en este periodo va a aparecer una cultura que se ubicará en la zona andina de nuestro territorio. ¿Ya? Y a partir de ese lugar andino, por decirlo así, va a comenzar la difusión y la expansión de esos aportes culturales que esa cultura va a asimilar, perfeccionar y difundir. Chicos, en este periodo también es importante porque en este periodo va a aparecer una cultura muy importante en nuestro país que va a ser que durante muchos años se va a creer que va a ser la cultura matriz de nuestro país, pero como ya les dije, ¿no? Ya se descartó eso de que Chavín sea la primera cultura peruana, pero cronológicamente a Chavín se le va a poner, por decirlo así, en este horizonte temprano. ¿Ya? Este horizonte temprano va a tener características. Una de las características principales va a ser su tipo de gobierno. ¿Quiénes van a gobernar en este periodo, profesor? En este periodo van a gobernar los sacerdotes, las personas que van a tener bastante cercanía con, o mejor dicho, que van a tener bastante conocimiento
de los fenómenos geográficos, de los fenómenos naturales. Van a saber predecir las lluvias, van a saber predecir por qué hay lugares secos, por qué hay lugares húmedos, cuando una persona puede cultivar, cuando una persona puede recolectar lo que ha cultivado, etcétera, etcétera. Esas personas van a ser los sacerdotes, que se van a encargar de difundir el culto a sus dioses y que van a tener como característica agrupar a personas con bastantes habilidades, y esas personas se van a llamar especialistas. Van a ser los encargados de mejorar o perfeccionar los diferentes aportes culturales que en ese periodo existían, ¿ya? Y obviamente después de eso van a existir también los grupos humanos o personas que no van a tener ninguna habilidad, solamente se van a dedicar a la producción, ¿ya? A esas personas se les va a llamar sencillamente el pueblo, que van a ser los miembros de los ayllus. Si ustedes sabrán, un ayllu significa familia. ¿Ya, chicos? O sea, en este periodo se va a dar la unificación de diferentes aportes culturales, y los que van a controlar esos aportes culturales van a ser los sacerdotes, quienes van a contar con el apoyo de otro grupo de personas llamados especialistas, que a su vez van a utilizar a las personas del pueblo como mano de obra para poder satisfacer sus necesidades. Chicos, se dan cuenta que en este periodo se va a dar una división de clases sociales, ¿cierto? Va a haber personas que tienen bastante, los que van a dominar todo, los sacerdotes, las personas que van a dominar una cierta parte o van a tener uno que otro beneficio, los especialistas, y aquellas personas que no van a tener ningún tipo de beneficio, solamente el trabajar para satisfacer su alimentación, que va a ser el pueblo. ¿Ya, chicos? Es importante este periodo. En este periodo, llamado Horizonte Temprano, vamos a encontrar la principal cultura que va a existir, ¿ya? En este periodo van a aparecer dos culturas. Primero, la cultura chavín, que va a existir por lo menos aproximadamente unos 1500 años va a existir. Pero a finales del Horizonte Temprano va a surgir una nueva cultura llamada cultura Paracas, que no va a ser rival de Chavín, obviamente, ¿no? Pero en un periodo de su historia sí van a existir los dos. Van a comercializar, uno va a aprender del otro, principalmente Paracas va a aprender de Chavín, que es mucho más antiguo. Chicos, ahora hablaremos de esa cultura. Para eso haré uso de este mapa conceptual que encontré en el internet, muy interesante, de todos los que he revisado me pareció muy interesante, ¿ya? Y vamos a ver, vamos a hablar de la cultura chavín, ¿ya? Lugar de desarrollo, ustedes ven que este mapa que está aquí es nuestro mapa, el mapa del Perú. Bueno, toda esta parte de verde que ustedes ven es el territorio donde influenció bastante Chavín, el territorio de donde Chavín tuvo bastante influencia. ¿Ya, chicos? Es por eso que se le denomina como primera unificación andina. Miren, de este punto rojo que ustedes ven aquí, donde se encuentra Chavín, en Ancash, en la región de Ancash, desde ahí se va a lograr someter a toditos los territorios que están dentro de este cuadro verde. Es por eso que se va a llamar unificación andina, ¿ya? El descubridor de la cultura chavín va a ser el arqueólogo peruano Julio César Tello. Ustedes recordarán, ¿no? Es el máximo representante de la arqueología y la historia peruana. Chicos, ahora hablemos de sus manifestaciones. Vamos a aumentar un poquito para que puedan verlo. A ver, ahí está. A ver, vamos a ver. Por acá. Y por acá. Ahí está. Vamos a hablar de sus manifestaciones, chicos. La cultura chavín desarrolló muchas cosas muy importantes. Recuerden que va a ser la primera cultura matriz de nuestro país. No va a ser la primera cultura de nuestro país, pero va a ser la cultura matriz, la cultura madre, la que a partir de ella van a desarrollarse muchos aportes culturales que con el tiempo las otras culturas van a terminar perfeccionando. Bien, por ejemplo, los hombres de Chavín desarrollaron la arquitectura. Hicieron grandes templos utilizando la piedra como principal elemento, ¿ya?
Sus templos sirvieron como centros administrativos o centros de poder. En los templos se encontraban los sacerdotes. Recuerden ustedes que los sacerdotes eran los que tenían el poder, tenían el control. En este lugar se encontraban los sacerdotes, quienes dirigían a todas las personas que vivieron dentro del territorio de Chavín. Profesor, ¿y quiénes construyeron estos templos? ¿También los sacerdotes? No, estos templos y todo lo que vamos a ver aquí fueron construidos por esas personas llamadas especialistas, los que no tenían tanto poder como los sacerdotes, pero que sí disfrutaban de uno que otro beneficios por tener esa habilidad. Chicos, la economía, su economía, ¿qué cosa utilizaba Chavín para sobrevivir? La agricultura. Desarrollaron una gran cantidad de construcciones que mejoraron su agricultura. Ellos producieron la papa, el maíz, la cancha, el choclo, fueron sus principales alimentos. Pero donde más destacó Chavín, la cosa más hermosa que dejó Chavín y que hasta ahorita nosotros tenemos el privilegio de ver, fue su escultura. Esto fue lo mejor que hizo de Chavín. Ya les dije, ¿qué utilizaron para hacer la escultura? La piedra. Ellos realizaron una gran cantidad de obras hechas de piedra, ¿ya? Estas obras hechas de piedra se hicieron principalmente para dibujar a sus dioses. A ver, les explico. Los estudios han establecido que la cultura Chavín nunca desarrolló un ejército. En la cultura Chavín no se puede presenciar la existencia de soldados militares. Entonces la pregunta es, si no tuvieron militares, ¿cómo llegaron a expandirse tanto en nuestro territorio? Si no hubo una fuerza militar quien ayudara a esa expansión. Bueno, Julio César Tello nos dice que el mecanismo que utilizó Chavín para lograr esta expansión fue el miedo. Si ustedes se ponen a ver bien detenidamente las obras que nos dejó Chavín, todos tienen un aspecto monstruoso, sus dioses tienen un aspecto terrorífico. Es por eso que Julio César Tello dijo, ellos no necesitaron de militares. A ellos solamente les bastó, el poder ideológico, crear dioses monstruosos, crear dioses que dieran miedo a la población para que la población pueda tributar sin decir nada a Chavín. ¿Ya, chicos? Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, la estela Raimondi, aquí encontramos un dios muy, muy tenebroso. El lanzón monolítico que le encontramos en el templo de Chavín de Huántar es su principal dios, chicos. ¿Ya? Las cabezas clavas que tienen aspectos terroríficos, todo eso influenciaron bastante para que Chavín lograra su expansión. Ahora vamos a hablar de su cerámica. A ver, chicos, ahora veremos la cerámica. Bueno, la cerámica va a seguir con las mismas características que nosotros hemos mencionado en la escultura. Va a tener las mismas representaciones, también van a tener aspectos monstruosos. Es por eso que de ahí salta esa hipótesis que nos dice Julio César Tello. En la característica de Chavín de hacer todo lo que hicieron, lo hicieron con un aspecto tenebroso, macabro, para que la gente tuviera miedo y de esa manera pudiera tributar, pagar. Obviamente, cuando digo pagar y tributar, hablo de bienes de comida, alimentos, ¿no? Ya que en ese tiempo no existían monedas ni dinero, ¿ya, chicos? Y bueno, todo lo que la gente tributaba, todo lo que el pueblo tributaba, era sencillamente para mantener a la clase alta, mantener y que vivieran bien los sacerdotes y obviamente también los especialistas. ¿Ya, chicos? Ellos desarrollaron una cerámica de monócroma, o sea, pintaban su cerámica de un solo color. Utilizaban bien el rojo, bien el negro o bien el gris, pero solamente lo pintaban de un solo color. Y la cerámica característica de Chavín es la que vemos aquí en pantalla, miren. Tiene un solo pico, tiene un haz estribo, ¿ya? Y tiene un cuerpo globular. Y como les digo, tiene representaciones de rostros tenebrosos para infligir miedo a la población. Su religión, ya les dije, su religión fue dominada principalmente por la clase alta, los sacerdotes, que eran los encargados del culto, ¿cierto? Recuerden que su religión fue tenebrosa, su religión fue represiva,
Su religión no fue hecha para que las personas creyeran de manera voluntaria en sus dioses, sino de manera represiva. En pocas palabras, se le obligaba por medio del miedo a la población en creer en sus dioses. ¿Ya? Sus dioses tenían diferentes formas, antropomorfas, como verán aquí. Mira, este es uno de sus dioses. ¿Tiene forma humana? Sí, pero no 100% humana. Tenía bastantes rasgos humanos, animales, de plantas. Eran feroces, sus dioses eran feroces y se representaban principalmente en su escultura. Es por eso donde más destaca la cultura chavín, fue en su escultura. ¿Qué le pasó a la cultura chavín? Hay hipótesis, ¿no? Se dice que sencillamente que al pasar de los años, imagínate, vivieron casi 1500 años, las personas comenzaron a tener más conocimientos, comenzaron a pensar más, y muchos dicen que en ese periodo de su existencia va a aparecer una clase social nueva, van a aparecer los militares, que al final no van a tener miedo a sus dioses, sino que van a comenzar a conocer mucho más de los dioses de Chavín y se van a dar cuenta que realmente no son los dioses que dan miedo, no tenebrosos, que deben tener miedo. Y es por eso que dicen que con el tiempo esas personas comenzaron a desligarse de Chavín y ya no pagar tributos, y de esa manera desapareció Chavín. ¿Ya? Pero como les dije líneas arriba, no fue la única cultura que existió en este periodo. En este periodo también existió otra cultura, pero que apareció a finales de este periodo y siguió hasta inicios del otro periodo. Es por eso que la cultura Paracas se le conoce como una cultura de transición. ¿Por qué? Porque va a dar el salto entre una forma que conocemos de Chavín hacia otra forma muy diferente a Chavín. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra la cultura Paracas? En Ica. Miren, si ustedes se dan cuenta, en el mapa de arriba hemos visto que Chavín fue toda esta parte de acá que yo estoy señalando con el cursor. Bueno, Paracas se desarrolló más abajo que Chavín. ¿Quién lo va a descubrir? ¿En qué región? En la región Ica. ¿Ya? ¿Quién lo va a descubrir? También lo descubre Julio César Tello. Y cuando Julio César Tello lo estudia, se sorprende bastante de Paracas. ¿Saben por qué se sorprende? Porque va a encontrar que en este mismo territorio, en ese mismo periodo de tiempo, existieron personas que hicieron las cosas muy diferentes. Por más que fueron personas que formaron parte de la cultura Paracas, desarrollaron cosas muy diferentes. Es por eso que Julio César Tello va a pensar y va a decir que existieron dos periodos de la cultura Paracas. El primer periodo, una Paracas cavernas, como le llamó, y el segundo periodo, una Paracas necrópolis. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este Paracas cavernas se parecía bastante a la cultura chavín. ¿Será que cuando ellos existieron les habrá gustado la cultura chavín, que quisieron copiarse mucho de la cultura chavín? Pero cuando siguió estudiando Julio César Tello, encontró otra Paracas, miren. Otra Paracas que no tenía nada similar a la cultura chavín. Es más, se había desligado tanto de la cultura chavín que había cambiado muchas cosas de lo que antes hacía Chavín o de lo que antes hacía Paracas cavernas. Es por eso que Julio César Tello va a dividir a la cultura Paracas en dos. Paracas cavernas, con bastante influencia de Chavín, y Paracas necrópolis, que no va a tener nada de influencia de Chavín. Pero ambos vivieron en Ica, en diferentes periodos, pero en el mismo territorio. ¿Qué cosa hicieron los hombres de Paracas? Miren, también desarrollaron muchas cosas. Entre los que más destacamos fueron sus mantos. La cultura Paracas, las dos Paracas, realizaron una textilería muy hermosa. Sus mantos son los más hermosos tejidos que se hicieron en el antiguo Perú. ¿Ya? A sus mantos se les conoce como mantos funerarios. ¿Por qué mantos o fardos funerarios? Miren, porque servían para envolver a los muertos. Si una persona estaba envuelta con un manto, esa persona era de la clase media. Si una persona estaba envuelta con 4 o 5 mantos, era una persona que tenía más dinero, por decirlo así, más riquezas, para decirlo así. Si una persona estaba envuelta con muchos más mantos, era una persona que pertenecía a la clase gobernante. O sea, profesor, mientras más mantos poseía el difuntito, más era su clase social, más riquezas poseía, más poder tenía. Exactamente.
Es por eso que los mantos funerarios fueron muy importantes para la cultura Paracas. Fueron muy bonitos, muy hermosos, fueron polícromas. ¿Por qué polícromas? Porque utilizaron muchos colores para hacer sus mantos. Utilizaron lana, utilizaron algodón para hacer estos mantos hermosos que hasta en la actualidad se aprecia por su belleza. Otra cosa que hicieron los hombres de Paracas fue que practicaron la medicina, las trepanaciones craneanas y las deformaciones. Miren, estos huecos que ustedes ven aquí fueron hechos de manera natural, el hombre los hacía. Fueron hechos, en pocas palabras, por médicos, por decirlo así, no médicos primitivos, ¿no? Antes los hombres de Paracas hacían estos huequitos para curar una que otra enfermedad de las personas. Ahora, habrán tenido efecto, habrán curado, algunos de repente sí, algunos de repente no. ¿Y cómo usted sabe, profesor, que estos huequitos resultaron? Porque se han encontrado cráneos con cicatrices de carne que hubiese sanado, ya, como que el hueso se hubiese regenerado. Yo te pregunto, ¿una persona muerta regenera hueso? No, ¿sí o no? Se encontraron huesos regenerados. Eso quiere decir que esta persona, para que regenere su hueso, debió haber estado vivo. Es por eso que se le considera como uno de los primeros en practicar la medicina en el pasado. También deformaron a sus seres humanos. Desde niños les ponían tablillas en su cabeza para que su cabeza creciera de esta manera. ¿Por qué lo hicieron, profesor? Muchos dicen que lo hicieron sencillamente para tratar de diferenciarse de otros pueblos, ¿no? Para que digan, oye, yo soy de Paracas y mírame, ¿y cómo sé que eres de Paracas? Mírame la forma de mi cabeza, único de Paracas. ¿Se dan cuenta? La religión, su dios principal fue Con, dios del mar. Y también practicaron la agricultura. Si tú conoces Ica, te vas a dar cuenta que Ica es una zona muy desértica. Pero ellos, a pesar que fue una zona muy desértica, desarrollaron una buena agricultura, porque desarrollaron técnicas hidráulicas, crearon pozos, hicieron canales de regadío, crearon acueductos y de esa manera aprovecharon bien el agua y volvieron fértil el desierto. En la actualidad todavía se usa esos elementos para que en Ica se produzca, por ejemplo, la uva, por ejemplo. Esta cultura fue una cultura de transición, ¿ya, chicos? Con esta cultura se pone fin al primer periodo llamado Horizonte Temprano y se da inicio a un nuevo periodo que se va a llamar Intermedio Temprano, que lo veremos la próxima clase. Yo les voy a dejar esta actividad. Miren acá. Tienen que ver el video de todas maneras y entenderlo. Esa es la clase. Crear un mapa conceptual. Si tú deseas, puedes copiar esos mapas conceptuales. Si tú deseas, lo puedes hacer. Pero si tú quieres leer un poquito más y crear un mapa conceptual nuevo, con tus propias palabras, con tu propia forma de ser, perfecto. La nota va a depender de cómo tú haces eso. ¿Ya, chicos? Buscar por qué razón desaparecen las dos culturas que formaron parte de este periodo. Quiero que me busques cuáles fueron las razones por las cuales se cree que desapareció Chavín y desapareció Paracas. ¿Ya? Esas son las actividades que voy a revisar hoy a las 8 de la noche. ¿Ya, chicos? Espero que hayan entendido la clase y bueno, hasta la próxima. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.